Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La evolución de los salarios este año. La asociación ACRIP reveló hoy un estudio sobre las alzas salariales en las empresas del país. Nos acompaña Mónica García, directora ejecutiva de esta organización, para explicar en qué se basan las compañías a la hora de reajustar salarios y en qué casos están entregando incentivos emocionales. Medio siglo de experiencias y de aprendizajes. Hoy nos acompaña Ricardo Arango García, un hombre que hizo parte de los más importantes grupos empresariales del país y que fundó varias firmas comisionistas de bolsa. Esta noche nos cuenta su visión del país, plasmada en el libro Lo vi y lo viví, que acaba de publicar. Nuevas facilidades para declarar renta. Desde el próximo lunes, los colombianos podrán, de una forma más sencilla, revisar la declaración sugerida de la DIAN y ajustarla en muy pocos minutos. Todo el proceso, así como el pago, se hará a través de la página web de la entidad. Comenzamos esta emisión hablando del comportamiento de los salarios este año y la manera como las empresas del sector privado están sorteando las necesidades de sus empleados. Para hablar de este tema, quiero saludar a la doctora Mónica García, directora de ACRIP Nacional, donde esta tarde revelaron un estudio sobre este tema en particular. Doctora García, buenas noches. Bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a toda la audiencia. Encantado aquí de tenerla, doctora García. Este estudio ustedes lo hacen prácticamente cada año. ¿Participan empresas de cuáles sectores? ¿De todos? De todos. Les comparto un poco de nuestra investigación. Nosotros hacemos efectivamente todos los años esta investigación. Llevamos 48 años realizando la investigación. Es una investigación nacional de salarios y beneficios. Y en esta ocasión tenemos una muestra de 250 organizaciones de todo tipo de organización a nivel nacional. Correcto. Una de las cifras más importantes que vi en el estudio, ya me van a poner aquí la cifra para que nuestros televidentes la vean, tiene que ver con el incremento salarial promedio de 13,39%. Creo que ese fue el incremento para este año, un poquitico por debajo del incremento del salario mínimo, pero un poquitico por encima de la inflación causada el año pasado. ¿Cómo llegan a este dato? ¿En qué se basan para llegar a una cifra así? Bueno, Víctor, básicamente esto fue un promedio de los salarios de la muestra que les acabo de compartir, 250 organizaciones, fue un promedio que efectivamente el incremento fue un 13,39 respecto al año anterior que nosotros trabajamos, y adicional pues también lo que mencionas son 3 puntos porcentuales por debajo del incremento del salario mínimo decretado por el gobierno. El otro dato para complementar seguido este promedio, porque esto es un promedio de la muestra, fue el promedio porcentual que tuvimos del 14,39 en el personal base, que fue el más alto. O sea, este fue el promedio base general de toda la muestra, pero en el personal base el promedio fue el 14,39%, seguido el personal técnico, que fue el 13,62%. Estos fueron como los dos más altos, seguido del promedio, los incrementos más altos. Pero es decir, el personal, como usted dice, base, ha tenido mayores incrementos que de pronto los empleados que hacen parte de las directivas de las compañías. Sí, nosotros en el promedio porcentual, ya por nivel organizacional, obtuvimos que el personal base, y pues esto debe ser un impacto también del mismo incremento que tuvo el salario mínimo, entonces ahí se ve reflejado. Entonces sí, el personal base y el personal técnico fueron de los que a nivel organizacional que tuvieron un mayor porcentaje de incremento en estas escalas. ¿Hay Correcto. sectores que hacen incrementos más altos que otros sectores? Sí. Sí, nosotros hemos identificado sectores como el de oil and gas, siempre casi son de los que son líderes en los incrementos, y el de tecnología. Básicamente siempre se han sido los que lideran los incrementos más altos. Otro tema que nosotros quisimos tener en el estudio es cuál fue el motivo, o sea, cuál fue la motivación del incremento salarial. Y pues un dato pues que nos pareció el 50% de la muestra para las empresas lo realizaron un incremento basado en el IPC.
y seguido con un 14.9% que lo hicieron basado en el aumento del salario mínimo legal vigente. Ya vinieron otras opciones que ya fue el resultado económico de la organización con un 14%, seguido de evaluación de desempeño con 11%, basados en el mercado un 7% y por último ya por acuerdos contractuales. Entonces, pero el principal fue basado en el IPC, el 50% de la muestra. También otro tema que estudiamos fue los beneficios. Hay una moda ahorita o una tendencia a nivel mundial que se llama beneficios a la carta. Colombia aún todavía está muy rezagado en esto porque el 72% de la muestra no tiene un plan de beneficios a la carta. ¿Pero qué es eso? Si bien hay beneficios, ¿Qué es un beneficio a la carta? Es un beneficio que va muy adecuado a las necesidades propias de cada colaborador. Obviamente esto tiene un trabajo que tiene una dedicación alta, pero digamos que esto ya es la tendencia que hay en beneficios en las grandes países y organizaciones. ¿Pero son se llama beneficios de la carta. extrasalariales, por llamarlos de alguna forma? Sí, son beneficios que ya salen de lo legal, son como cosas complementarias como para fidelizar al colaborador, como para hacer más atractivo ese paquete prestacional, correcto. Y un Nosotros ejemplo, normalmente, por ejemplo, un beneficio a la carta. Por ejemplo, guardería para el perro, para la mascota. Pero para que la empresa, pero para que la guardería esté dentro de la empresa o le pagan de alguna forma la guardería de la mascota. Hay dos tipos de allá, inclusive empresas que ya tienen guarderías inclusive para mascotas, pero digamos que al final es suplirle de alguna manera. Entonces, ese es un ejemplo de un beneficio. Entiendo. ¿Y esto es diferente a los bonos variables? Correcto, sí. También nosotros medimos este punto. Y en Colombia, pues, es una de los incentivos para que eso está muy amarrado sobre todo con la parte comercial, para que dependiendo de los resultados se generen estos bonos. Y aquí en Colombia, pues, o por lo menos la muestra, pues de la muestra de nuestra investigación, la mitad de la muestra sí está implementando un sistema de pago de bonos variables, y un 44% nunca lo ha implementado. Y también un 4% que lo eliminó, tuvieron que eliminarlo porque no fue sostenible en el tiempo. Pero sí, digamos que nosotros aquí en Colombia, o según la muestra, nosotros estamos trabajando más por bonos variables, por bonos de resultados. Incentivos en especie, ¿todavía se manejan? Eso de darle de pronto un carro a la persona para que se movilice más fácil, o la medicina prepagada, otro tipo de seguros. Digamos que nosotros también entre los beneficios está la prepagada. Seguimos muy como lo de los últimos 3 años. No ha habido muchos cambios, como el seguro de vida es uno de los beneficios que inclusive de los que más se otorgan. También y el beneficio de la prepagada. Pero más o menos más de la mitad de las organizaciones que tomamos en la muestra están implementando estos beneficios, que es seguro de vida y la prepagada. Si yo tengo 2 opciones y en ambas me pagan lo mismo, me pagan el mismo salario, pero en una me dejan llevar mi perrito y en la otra no, ¿la gente se inclina por la opción donde le dejen llevar la mascota? Sí. Sí, Víctor, sí, eso lo que hemos nosotros identificado es que este tipo de beneficios sí son importantes y hay que tomarles importancia porque sí, sobre todo las nuevas generaciones inclusive están tomando más prevalencia este tipo de beneficios que inclusive el salario base, inclusive están dispuestos a que se les baje su salario base por lograr tener un tipo de beneficios. Entonces sí es importante que vayamos teniendo una mirada hacia ese tipo de planes. Muy interesante. A la carta. Muy interesante porque la gente sí. Inclusive prefiere sacrificar un poquitico de salario. Ahora, el tema del teletrabajo, ¿no? Una cosa que digamos, hubo un boom de teletrabajo obligatorio por la pandemia, pero mucha gente se ha resistido a regresar físicamente a sus lugares de trabajo. Dicen que no es necesario, sobre todo en países como Colombia, donde las ciudades viven como tan atascadas. ¿Esto cómo se está manejando al interior de las empresas? ¿Hay más flexibilidad? ¿La gente quiere esa flexibilidad?
Sí, Víctor, si bien se ha identificado que muchas organizaciones han retomado nuevamente a las oficinas, sobre todo aquellas que tienen plantas operativas gruesas, tienen que realmente su operación tiene que ser grueso presencial. Sin embargo, lo que se quiere mantener y lo están manteniendo para no romper y volver al pasado, lo que están utilizando es mucho como incentivos el home office, trabajo remoto, digamos que lo están tomando como una práctica de salario emocional y lo manejan. Por ejemplo, están dando que salgan el viernes más temprano, un día a la semana. Entonces, todavía, digamos que esta cultura se mantiene y, y pues creo que las personas todavía siguen pidiendo esa flexibilidad, pero eso pues depende del tipo de operación, depende del tipo de organización. Sin embargo, sí es importante también mantener esos espacios porque eso es una ventaja competitiva de tener estos tipos de incentivos o prácticas de salario emocional que también se les llama. Bueno, esta es mi última pregunta. Una de las noticias económicas esta semana tuvo que ver, doctora García, con un anuncio que hizo el viceministro de Hacienda, donde planteó que para el otro año mínimo, bueno, yo no quiero redundar, pero me toca, mínimo el incremento del salario mínimo va a ser del 10%. Él habló de 2 dígitos, mejor dicho, incremento del salario mínimo para el otro año por debajo del 10% no habría. ¿Ustedes creen que para el próximo año los aumentos van a estar muy parecidos a los que tuvimos en este 2023, alrededor del 13%? Sí, Víctor. Sí, creemos que pueden mantenerse sobre ese promedio. Inclusive, pues este estudio salió ayer y pues realmente la mayoría de las organizaciones se mantuvieron en el 13%, entonces consideramos que sí es viable que esté en un promedio del 10%. Es correcto. Bueno, esto es importante para que los trabajadores colombianos se vayan haciendo una idea de cuál podría ser más o menos el incremento salarial, no solo quienes devengan el mínimo, sino salarios diferentes para que lo tengan muy en cuenta para el 2024. Muchas gracias, doctora García. Gracias por contarnos este estudio. Víctor. Una feliz noche. Feliz noche para todos. Que esté muy bien. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuánto ha recaudado la DIAN en impuestos en lo corrido de este año. Ya les contamos el más reciente reporte de recaudo tributario. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. Durante 5 décadas, Ricardo Arango García tuvo la fortuna de ser testigo del transcurrir económico de nuestro país, desde sus entrañas al pasar por cargos muy claves en los más importantes grupos empresariales del país, dirigir entidades financieras e inclusive fundar sus propias firmas comisionistas de bolsa. Ahora, sus experiencias y la visión de país que le dejó su larga trayectoria, las recopiló en un nuevo libro. Lo vi y lo viví, así se llama. Doctor Arango, buenas noches, me place mucho saludarlo, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme y muy a tus órdenes. Bueno, aquí tenemos la portada de su libro, me lo he leído, lo he disfrutado. Debe ser muy satisfactorio no solo haber sido protagonista de la historia reciente económica de Colombia, sino también de plasmarla en un libro, ¿no? Sí, es como una etapa a esta altura de la vida, ya retirado, viendo hacia atrás, disfrutando los momentos que viví en los 50 años y igualmente disfrutando también los momentos difíciles que fueron superados y que no fueron poquitos tampoco. No, es que imagínese, si en 3 años nos ha sucedido lo que nos ha sucedido, imagínese cuando echamos un poquitico para atrás las cosas que hemos vivido. La idea es hablar un poquitico de todo ello. Pero del trabajar en el sector real, en el sector empresarial, o en el sector financiero, o en el mercado bursátil, dentro de esos 3 sectores, ¿cuál le ha gustado más? La verdad que fue una sucesión de hechos, todos concatenados, y yo no podría decir que hay uno que me haya gustado más que otro. Tuve la fortuna que las cosas se fueron dando y mis inicios en el Grupo Sarmiento me formaron, me sirvieron de punto de partida. Después aprendí mucho, sufrí mucho y gocé mucho. Igualmente cuando estuve en el Grupo Santo Domingo, lo mismo. Ya ahí sí dirigiendo una de las empresas financieras del grupo, la Nacional Fiduciaria. Fue un escalón adicional, ya ahí sí manejar una empresa, desarrollar el incipiente negocio de la fiducia en Colombia, que prácticamente no existía, y posteriormente todos los distintos emprendimientos que tuve de la mano de los directivos y de los dueños del Grupo Santo Domingo.
Posteriormente, con toda esa experiencia, me embarqué ya en una empresa personal, al negocio bursátil, que era muy incipiente, era prácticamente desconocido o conocido más bien, pero no por cosas muy proactivas y muy de desarrollo de mercado, ni muy importantes para la economía colombiana. Ahí, pues, en 35 años, como comento en el libro, me tocó vivirlas, vivir momentos iniciales, momentos como el año 90, la década de los 90, que fueron muy importantes. Ahí narro en el libro que en esa década cambió el mercado y el negocio bursátil en Colombia, pero al mismo tiempo vino la época del 98 con su gran crisis, que afectó mucho al sector financiero y de paso a nosotros, porque en ese momento, como digo en el libro, lo viví, pero también lo sufrí. Claro. Porque teníamos un mini grupo financiero tuvo también Pudo haberle agregado el lo sufrí también al libro. Pude haber agregado lo sufrí, pero también me divertí. Entonces, me divertí, tantas cosas. Pero dentro de lo sufrí, me imagino que, claro, la crisis de finales de los 90, ahí desaparecieron muchas empresas como estas, Banco Andino, Banco Pacífico, Selfin, Banco del Estado, BCH, Findesarrollo, bueno, tantas marcas que de pronto uno ya va dejando en el olvido. Fue una crisis bastante importante, pero hace poquito vivimos una crisis muy dura que fue la de la pandemia. ¿Son comparables? ¿Cuál fue de pronto más dura para el país si intentamos hacer un comparativo? Es una excelente pregunta, Víctor, porque yo tengo una teoría sobre el tema. Pues ya el tema de la pandemia me tocó habiendo vendido ya la firma comisionista, o sea que ahí sí que no lo sufrí. Pero definitivamente para mí, y creo que el país entero se olvida de la crisis, pero la crisis del 98 fue mucho más grave que la crisis de la pandemia. En la crisis del 98 se colapsó el sector financiero. Y mi teoría, después de haber vivido todo esto, más que una teoría económica, es una teoría de la experiencia, la vida, es que ahí se quebró el sector financiero. Y el gobierno, producto de que se quebró el sector financiero, la cartera vencida llegó a niveles inmanejables, incontrolables por los bancos. El gobierno tomó una decisión, hoy en día sabia, en su momento nos costó mucho a los que éramos pequeños, y fue: me dedico a salvar a los grandes, y que los pequeños se quiebren, ese problema no va a afectar y no es sistémico. Y así sucedió. Salvaron a los bancos grandes, Fogafín hizo una inversión muy grande y salvó a los bancos grandes que estaban todos pasando aceite, y los salvó. Esa salvación, para mi gusto, salvó al país de una crisis de consecuencias inmanejables. Entonces, mientras la pandemia afectó mucho a la economía, afectó mucho a la persona, afectó a las empresas, la gente perdió trabajo, todo eso es cierto, y eso pasó en la crisis del 98, pero no se colapsó el sistema financiero. El sistema financiero lo sobrevivió, y la pandemia no hizo mella en el sector financiero, lo afectó, bajó las utilidades. Pero vuelvo a la teoría que lo he mencionado en algunos foros: mientras haya bancos hay país. Y claro, aquí en la pandemia se presentó en una crisis de dimensiones incalculables, pero el sistema financiero salió indemne. Claro, por aquí vamos a destacar una de sus frases dentro de este libro. No, además es un tema bastante importante. ¿Qué se ha hecho en términos de regulación bancaria? Porque este año, ni siquiera en la pandemia, este año se quebró el Credit Suisse, este año se quebraron varios bancos en Estados Unidos, y aquí salimos, la verdad, bien librados. Pero no, cambiando un poquitico de tema, escribe usted esto, abro comillas: sueño con el escenario ideal, firmas, y usted se refiere a firmas comisionistas de bolsa, con el profesionalismo y la solidez de hoy y con la capacidad creativa e innovadora de antes. ¿Perdimos creatividad? Totalmente, pienso yo. Y creo que en aras de la solidez y en aras del tamaño, las firmas pequeñas, jóvenes, como éramos nosotros hace 35, ya 40 años, los dueños estábamos al frente del negocio, los dueños teníamos que reinventarnos, los dueños teníamos que desarrollar productos que no podíamos esperar que nos llegaran del cielo, sino que teníamos
de la mano de una autoridad, y es un tema importante que más adelante ojalá lo mencionemos, Víctor, y es que de la mano de una autoridad que era la Comisión de Valores y la Superintendencia, muy proactivas y con ganas de que el negocio creciera más que además de controlarlo. Pero efectivamente yo sí sueño con eso. Hoy en día somos una firma sólida, no hay tanto loco en el negocio como había en nuestra época, no están los interbolsa, no hay tanto corredor haciendo locuras, pero al mismo tiempo se volvió un negocio plano, se volvió un negocio masivo, muy de fondos, donde la creatividad quedó relegado a un plano muy inferior. Y las cifras son muy buenas, son sólidas, de todas las entidades bursátiles, pero la creatividad se quedó en el pasado. Es que mire, precisamente también saqué una frase de su libro que dice lo siguiente, abro comillas otra vez: creo que todos nos equivocamos, y sobre todo las autoridades, en desaparecer la Superintendencia de Valores, lo que usted estaba mencionando, y fusionarla con la Superintendencia Bancaria. Creo que de esa fusión nace lo que hoy conocemos como Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Por qué cree usted que ahí se cometió un error? Me pica la lengua, Víctor. Pues para eso es el libro y la entrevista. porque nosotros somos los culpables, en parte, de esa fusión. Nosotros no apoyamos al superintendente de la época, Clemente del Valle, porque no lo quería mucho. Y fuimos miopes y no lo apoyamos porque él no era superintendente, en esa época superintendente de valores, que iba de la mano de las firmas de bolsa y de la bolsa. Y él trató de dar la pelea para que no se fusionaran. Y logró más el gobierno con el ministro Aborto que se fusionaran la Superintendencia de Valores, la Casa del Mercado de Valores, la Casa del Mercado de Capitales, donde vivíamos los comisionistas y donde desarrollábamos la actividad bursátil, a irse a un sótano de quinto sótano, por decirlo así, de la Superintendencia Financiera. La superintendencia tiene que ver con bancos y no le interesa desarrollar el mercado por su vocación. No le importa desarrollar el mercado de bancos, no le importa desarrollar el mercado asegurador, fiduciario, de leasing, de pensiones, porque cada uno ha venido desarrollando su nicho. Pero las supervalores, al igual que sucede en todas las vigilantes en el mundo, no era únicamente un controlador y un regulador, era un apoyo al fomento y al desarrollo del mercado de valores colombiano. Hoy la orfandad es toda. Claro. No le voy a preguntar por el nombre del ministro de Hacienda de la época para no comprometerlo, pero no, ya finalizando esta charla muy interesante con usted, a manera de reflexión, porque estos días hemos analizado pues, la preocupación que hay en Colombia por el debilitamiento de nuestro mercado de acciones. Nos pueden bajar, degradar, ya lo explicamos en programas anteriores, degradar de mercado emergente a mercado de frontera. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo como para revivir la creatividad, que vengan más personas a invertir en la bolsa y asimismo vengan más empresas a listar sus acciones? Te voy a hacer un resumen, lástima que no puedo entenderme porque haré lo posible. Aquí estamos frente a una tormenta perfecta. Estamos frente a unas autoridades controladoras y no promotoras y no son apoyo al mercado de valores como es la Superintendencia Financiera, con lo que te decía ahora. Segundo, una bolsa de valores de Colombia en muy buenas manos. Juan Pablo Córdoba es una estrella, lo pusieron a tener una bolsa gigantesca y lo logró, pero los dueños de la bolsa son los bancos, y los bancos no son los mejores amigos del negocio de bolsa porque compiten y desbancarizan. Desbancarizan en emisiones de acciones, desbancarizan en emisiones de titularización, desbancarizan en emisiones de bonos. Por principio, la banca no debe no son buenas amigas con el mercado de capitales porque compite demasiado. ¿Y quiénes son los dueños de la Bolsa de Valores de Colombia? Los bancos. Si además de eso tenemos un órgano que surgió desde el momento de la fusión de las bolsas y cuando se absorbieron a Supervalores, que se llama el autorregulador del mercado de valores, que dejó, casi que hizo las veces de Superintendencia de Valores, y que lo que hace es obstaculizar el negocio de bolsa y obstaculizar el negocio de acciones. Entonces estamos frente a una tormenta perfecta donde nadie está pendiente del inversionista. El negocio hoy en día como estamos, nos van a bajar a mercado de frontera porque no hay inversionistas, porque los hemos perdido.
porque los emisores los descuidaron. Caso lo que conocido del grupo EA, lo que pasó en Avianca, lo que pasó en Pacífico. Descuidamos al inversionista y no está dentro de la mira y la ruta o el plan de vuelo de los ejecutivos ni de las empresas inscritas en bolsa, cómo apoyamos y cómo buscamos que el inversionista entre a la bolsa. Entonces estamos realmente en una tormenta perfecta. No hay quien apoye, quien esté empujando las firmas de bolsa, diría usted. Sí, señor, las firmas de bolsa, dirías tú. ¿Qué pasa con las firmas de bolsa? Las firmas de bolsa están en una zona cómoda, son filiales de bancos, al mismo tiempo vuelve al tema anterior, y están haciendo mucha plata con negocios que no tienen nada que ver con acciones. ¿Qué tanto les interesa? Pues tampoco es que estén muy preocupados en estos momentos. Es una tormenta perfecta. Bueno, pues muchas reflexiones hacia adelante. De momento, la invitación para que compren este libro, lo vi y lo viví. Muchas gracias, doctor Arango. Ha sido un placer hablar con usted. Una feliz noche. Muchas gracias y aquí espero que lo lean y ojalá me cuenten. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Okay. Que esté muy bien. Gracias, Víctor. Muy amable. Muy amable también. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el Día del Amor y la Amistad, que se celebra este próximo fin de semana, tiene a muchas compañías del sector de los chocolates trabajando a marchas forzadas. Ya viene la movida empresarial de esta noche. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 173,97 billones de pesos y corresponde al recaudo tributario reportado por la DIAN entre enero y julio de este año. Significa un crecimiento del 13,2% frente al mismo periodo del año 2022, pese a la desaceleración de la economía. Y a propósito de la DIAN, desde el próximo lunes los colombianos podrán presentar su declaración de renta en menos de un minuto. La DIAN implementó un sistema sencillo, dicen ellos, para quienes no pueden o no saben diligenciar el respectivo formulario. Les contamos cómo debe hacerlo, veamos. Si a usted le parece que elaborar su declaración de renta es muy difícil, ahora podrá hacerlo de forma más sencilla porque la DIAN cambiará todo el proceso en su página. Desde el próximo lunes, la interfaz será mucho más amigable y con un lenguaje más cercano al usuario. Va a ser supremamente fácil aceptar la declaración sugerida, pero no solo eso. Si una persona quiere mirar paso a paso cómo se está calculando cada una de las cosas y añadir información como la que típicamente se le da a un contador, va a contar con una plataforma en la que puede, por ejemplo, contar mirando su certificado de ingresos y retenciones. Para presentarla, usted deberá ir a la página dian.gov.co, crear un usuario con su correo si no lo tiene y buscar la opción Presentar renta. El sistema le mostrará la declaración de renta sugerida. Esta es la planilla que elabora la DIAN con los datos e información suya presentada por terceros como su empleador, aportes, deducciones. El valor a pagar se mostrará y si usted está de acuerdo podrá firmar y será dirigido al portal de pagos. Lo que vamos a proveer es el mismo nivel de precisión que la comunidad contable ya conoce como ayuda a renta, puesto ahora a disposición del contribuyente de a pie, que pueda entenderlo en términos sencillos y contar con la garantía de que tiene la misma precisión. Usted podrá revisar los datos recopilados y editar o añadir otros que no encuentre en la web y así modificar su declaración de renta si esta no corresponde a su realidad económica. Además, la página contará con otros 2 módulos donde usted podrá hacer su declaración desde cero, una opción para expertos y otra para no expertos. Ambas tendrán una guía para hacer el proceso más fácil. Hoy les traigo noticias de la Compañía Nacional de Chocolate, una de las empresas más emblemáticas de nuestro país. Y es que la celebración del Día del Amor y de la Amistad del próximo sábado se convierte en la fecha más importante del año para este sector cacaotero debido a que se proyectan ventas millonarias. Andrés Noreña nos cuenta los detalles desde la ciudad de Medellín. Tan dulce como un chocolate es el amor, y en Colombia, cuando de enamorar se trata, regalar una chocolatina es todo un clásico. Y así lo demuestran las cifras. 8 de cada 10 colombianos celebran el amor y la amistad, y de ellos el 25% está jugando amigo secreto. Es por eso que para la industria del chocolate, esta es la temporada top del año.
Bueno, esto es una preparación que lleva más de 24 meses. Nosotros entre 12 y 24 meses empezamos todo el proceso de planeación, ideación, investigación y desarrollo, donde empezamos a desarrollar los prototipos de cada uno de los chocolates que van a llegar al mercado durante el mes de septiembre. La Nacional de Chocolates desde 1920 conquistó el paladar de los colombianos, pero sus deliciosos chocolates se convirtieron en la mejor endulzada para el amigo secreto. Esta temporada la compañía tendrá una producción de 200 millones de golosinas y espera ventas superiores a los 130.000 millones de pesos, beneficiando así a miles de familias cacaoteras del país. Nosotros beneficiamos a más de 20.000 familias cacaoteras, que son quienes de alguna forma cultivan el cacao. El 100% del cacao que tenemos nosotros es cacao colombiano, así que desde esas familias hasta el final de la cadena, cuando ya el producto llega al consumidor, tocamos además muchísimos procesos. 7 de cada 10 colombianos hoy consume un producto de alguna de las marcas de Compañía Nacional de Chocolates. Entre julio y septiembre es la temporada de amor y amistad, y para la industria de las golosinas, el 20% de los dulces de todo el año se venden en esta época. La compañía, líder en ventas, amplió su portafolio y en sus fábricas más de 4.000 empleados trabajan para que a la hora de enamorar o de conmemorar la amistad, un chocolate se convierta en el mejor cómplice de esta milenaria celebración. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 3.926 pesos con 59 centavos, cayó 24 pesos con 33 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia subió cerca de un 2%, superó los $93, se acerca a 94, precio más alto de este año. El café, precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.275.000 pesos por carga, como referencia para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia subió 0,45%, acción más valorizada. Corfi Colombiana, ganancia de 4,93%, acción que más cayó Grupo Bolívar con un retroceso del 4,49%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. En Colombia, un buen café capuchino tamaño mediano cuesta en promedio unos 8.000 pesos, lo que da unos $2 aproximadamente. Veamos en otros países cómo está ese precio. En Dinamarca vale mucho más, $5,6. Suiza, 5,4. Qatar, 5,4. Estados Unidos, $4,8. Mientras tanto, el país donde es más bajo el precio es en Algeria, vale apenas $0,6. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.